Ahora, para continuar con el cuerpo, vamos a continuar tejiendo en color gris. Vamos a iniciar con anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a cerrar de la hebra corta y nos vamos a ubicar en el primer punto de la vuelta. Vamos a realizar un aumento y así continuamos con todos los puntos para obtener un total de 12 puntos bajos. 5 y 6 aumentos. Ahora, para la tercera vuelta vamos a hacer la siguiente secuencia. Vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Vamos a continuar tejiendo por toda la vuelta punto bajo y aumento hasta obtener un total de 18 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo. En el siguiente punto, punto bajo. En el siguiente punto, un aumento. Vamos a realizar esta secuencia de 2 puntos bajos y aumento por toda la vuelta hasta completar un total de 24 puntos bajos. Para la vuelta número 5 vamos a realizar un punto bajo, 2, 3 puntos bajos y aumento. Vamos a realizar esta secuencia por toda la vuelta hasta obtener un total de 30 puntos bajos. Para la vuelta número 6 vamos a realizar un punto bajo, 2, 3, 4 puntos bajos y aumento. Vamos a realizar esta secuencia por toda la vuelta hasta tener un total de 36 puntos bajos. Para la vuelta número 7 vamos a realizar un punto bajo, 2 puntos bajos, 3, 4, 5 puntos bajos y aumento. Vamos a realizar esta secuencia por toda la vuelta hasta obtener un total de 42 puntos bajos. Para la vuelta número 8 vamos a hacer un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y aumento. Vamos a realizar esta secuencia de 6 puntos bajos y aumento por toda la vuelta hasta completar un total de 48 puntos bajos. Para la vuelta número 9 vamos a realizar un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos y aumento. Vamos a continuar tejiendo por toda la vuelta 7 puntos bajos y aumento y así obtendremos un total de 54 puntos bajos. Y ya terminamos de realizar lo que es el ancho del cuerpo. Ahora vamos a comenzar a darle altura. Para eso necesitamos realizar 4 vueltas de 54 puntos bajos. Entonces yo voy a tejer las vueltas y ya continuamos. Bueno, y luego de que hagan sus vueltas deben tener el tejido, debe estar de esta manera. Ahora lo que queremos es ir avanzando a su vez que el tejido vaya creciendo y se vaya recogiendo. Para eso vamos a hacer una disminución. Tenemos 2 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, disminución. Continuamos con esta secuencia de 7 puntos bajos, disminución por toda la vuelta para volver al total de 48 puntos bajos. Ahora, continuando con la vuelta número 15, vamos a realizar punto sobre punto de 48 puntos bajos. Continuando con disminuciones, ahora para la vuelta número 16 vamos a hacer un punto bajo, 2,
3, 4, 5, 6 puntos bajos y disminución. Continuamos realizando esta secuencia por toda la vuelta y quedaremos con un total de 42 puntos bajos. Ahora, continuando con la vuelta número 17, vamos a realizar 42 puntos bajos. Para la vuelta número 18 vamos a realizar un punto bajo, 2, 3, 4, 5 puntos bajos, disminución. Vamos a realizar esta secuencia por toda la vuelta y quedaremos con un total de 36 puntos bajos. Bueno, y ahora una vez más necesitamos darle altura. Vamos a hacer 2 vueltas de 36 puntos bajos. Ya terminé de hacer las 2 vueltas. Ahora para la vuelta número 21 vamos a realizar un punto bajo, 2, 3, 4 puntos bajos, disminución. Continuamos realizando esta secuencia por toda la vuelta para quedar con un total de 30 puntos bajos. Para la vuelta número 22 vamos a tejer 30 puntos bajos. Para la vuelta número 23 vamos a tejer un punto bajo, 2, 3 puntos bajos, vamos a hacer una disminución y continuamos tejiendo esta secuencia por toda la vuelta para quedar con un total de 24 puntos bajos. Ahora vamos a tejer desde la vuelta número 24 hasta la vuelta número 28. Vamos a hacer 30 puntos en cada vuelta. Vamos a tejer un total de 5 vueltas. Bueno, y luego de que terminen de realizar las 5 vueltas, van a dejar una hebra larga para poder unir a la cabeza, y la pieza les debe haber quedado algo como esto. Vamos a reservar, vamos a continuar con las extremidades. Para las patas vamos a comenzar con los casquitos. Vamos a hacerlo en color rosa. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Vamos a cerrar. En la segunda vuelta vamos a realizar un aumento en cada punto para un total de 6 aumentos. 2, 3, 4, 5 y 6 aumentos. Para la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo, un aumento. Vamos a continuar por toda la vuelta con punto bajo y aumento para 18 puntos. Ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos bajos y aumento, y vamos a hacer lo mismo por toda la vuelta para 24 puntos. Para la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos bajos y aumento, y lo repetimos por toda la vuelta para 30 puntos bajos. A continuación vamos a seguir con 30 puntos bajos. Vamos a hacer en total 3 vueltas. Bueno, a continuación vamos a hacer una disminución. Vamos a iniciar con 3 puntos bajos y disminución. Continuamos por toda la vuelta y volvemos a quedar en 24 puntos bajos. Ahora, para iniciar la vuelta número 10 vamos a realizar un cambio de color. Vamos a pasar de rosado a blanco.
vamos a tomar la hebra en bloc, vamos a tejer esta vuelta en bloc. Entonces vamos a tomar la hebra trasera y vamos a ir tejiendo punto sobre punto por toda la vuelta. Para la vuelta número 12 nuevamente vamos a realizar 24 puntos bajos, pero esta vez vamos a tomar el punto completo. Ahora para la vuelta número 12 vamos a hacer una secuencia de 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos, disminución. Repetimos esta secuencia 2 veces más y quedaremos con 21 puntos bajos. Luego de esta vuelta van a realizar 2 vueltas de 21 puntos bajos. Bueno, luego de realizar esas 2 vueltas vamos nuevamente a hacer un cambio de color al color principal, que es el gris. Vamos a tejer punto sobre punto, vamos a tejer por toda la vuelta punto sobre punto. Bueno, luego de haber realizado las 4 vueltas y de haber hecho la secuencia de 5 puntos disminución para 18, en la siguiente vuelta vamos a volver a realizar 4 vueltas de 18 puntos bajos. Entonces simplemente vamos a tejer punto sobre punto y ya continuamos. Listo, luego de realizar las 4 vueltas volvemos a hacer otra secuencia en la cual es un punto bajo y disminución. Esto lo vamos a repetir por toda la vuelta y así quedaremos con un total de 12 puntos bajos. Bueno, después de esa vuelta de disminución vamos a rellenar la patita, la vamos a rellenar, más que todo dejamos esta parte, la vamos a rellenar bien, que quede bien firme, y acá en la parte gris simplemente le vamos a agregar una cantidad prudente para que al finalizar podamos doblar la pieza y podamos cerrar esta pieza así de la siguiente manera. Vamos a pasar el gancho de lado a lado y vamos cerrando con puntos bajos. Hacemos un punto, 2, 3, 4, 5 y 6. En esta parte no necesariamente le tienen que dar 6 puntos bajos, la cantidad de puntos es irrelevante, lo importante es que la pieza le quede de esta manera. Van a cortar el exceso, van a dejar una parte para poder unir y cortan el resto. Entonces van a hacer 2 piezas iguales y van a reservar. Bueno, ahora vamos a hacer los bracitos, el cual vamos a iniciar en color rosa. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a apretar de la hebra más corta y nos vamos a dirigir al primer punto en el cual vamos a realizar un aumento. Para la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos en total, 12 puntos bajos. Para la tercera vuelta vamos a hacer la secuencia de un punto bajo y un aumento. Vamos a terminar con 18 puntos bajos. Ahora para la siguiente vuelta vamos a realizar nuevamente secuencia de un punto bajo, 2 y vamos a hacer un aumento. Vamos a continuar realizando esta misma secuencia por toda la vuelta. Terminaremos con un total de 24 puntos bajos.
A continuación vamos a realizar 2 vueltas de 24 puntos bajos. Bueno, luego de las 2 vueltas vamos a hacer disminución, vamos a hacer un punto bajo, 2 y disminución. Vamos a realizar esta secuencia por toda la vuelta y quedaremos con 18 puntos bajos. Bueno, y ahora vamos a realizar un cambio de color. Vamos a pasar el color blanco. Vamos a comenzar a tejer tomando el punto blow o punta hebra trasera. Vamos a ir pasando punto por toda la vuelta. Bueno, y entonces ya hicimos el cambio de color. Vamos a realizar 2 vueltas. Aquí simplemente vamos a coger el punto normal y vamos a realizar 2 vueltas de 18 puntos bajos. Luego de las 2 vueltas vamos a realizar otra disminución. Vamos a hacer un punto bajo, disminución. Esta secuencia la vamos a repetir por toda la vuelta y vamos a quedar con 12 puntos bajos. Bueno, y luego de realizar esa vuelta de disminución, nuevamente vamos a hacer un cambio de color a el color principal. Vamos a pasar y en esta primera vuelta vamos a tejer 12 puntos bajos. Bueno, y acá entonces ya está el cambio de color en gris. Vamos a realizar ahora 11 vueltas de 12 puntos bajos. Voy a terminar de tejer mis vueltas y ya continuamos. Y listo, entonces ya terminé de hacer las vueltas. Aquí ustedes van a rellenar los bracitos. Estos sí los van a rellenar hasta arriba, hasta esta parte aproximadamente. Y para el cierre van a hacer lo mismo que hicimos con las patitas, lo van a unir y van a realizar 5 puntos bajos. Van a cortar su hebra y van a realizar 2 piezas iguales y la van a reservar. Ahora para finalizar vamos a realizar el cuerno. Para hacer el cuerno voy a utilizar este hilo de la marca Terlenka. Es un hilo que es para hacerle los detalles. Este mide aproximadamente, no sé, yo diría que por ahí un 1.5 milímetros. Voy a tejerlo, vamos a tejer en espiral. Voy a comenzar con un anillo mágico. Dentro de este anillo voy a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Vamos a cerrar el anillo. Bueno, aquí cerramos el anillo y como pueden ver, este le da una apariencia un poco más rígida y es ideal para hacerle esta clase de accesorios a los amigurumis, como alas, como cuernitos, como lo he utilizado para hacer coronitas. Aquí en la segunda vuelta vamos a realizar, en el primer punto vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Vamos a repetir esta secuencia 2 veces más para así tener 9 puntos. A continuación voy a realizar 3 vueltas de 9 puntos, 3 vueltas de 9 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a iniciar con un aumento y a continuación vamos a realizar 8 puntos bajos.
Ahora en la siguiente vuelta vamos a realizar punto sobre punto para un total de para un total de 10 puntos bajos. A continuación vamos a realizar 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Vamos a hacer un aumento y vamos a repetir esta secuencia para un total de 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer punto sobre punto de 12 puntos bajos. Ahora vamos a realizar puntos, un punto bajo, 2, 3 puntos bajos, aumento. Vamos a repetir esta secuencia 2 veces más y así obtendremos un total de 15 puntos bajos. Luego de realizar los 15 puntos bajos, vamos a finalizar este cuernito con punto sobre punto. Bueno, ahora van a finalizar con punto deslizado y van a dejar hebra larga para poder unir a la cabeza. Y de esta manera ya tenemos listas todas las partes. Ahora vamos a unir las piezas. Bueno, y antes de continuar con la unión, les voy a dar una breve paso a paso de cómo hago los rizos perfectos. Este es ideal para darle vida y textura a tus proyectos de amigurumi. Vamos a aprender a hacer unos rizos. Lo que van a utilizar es lana, palitos de brocheta como este, o palitos de brocheta o palitos de bambú. Van a utilizar horno y papel aluminio. Esta técnica es súper sencilla y le dará a tus creaciones un toque único y especial. Entonces voy a comenzar con una breve explicación de esto. Las lanas que van a utilizar para realizar el pelito, como vamos a utilizar horno, por tal motivo se puede quemar, yo recomiendo que utilicen una lana que sea 100% acrílica. Lo siguiente que van a necesitar o que van a pensar mejor es qué colores le van a aplicar a su proyecto. Entonces para esta unicornio yo voy a utilizar diferentes matices de rosa. Acá ya tengo unos previamente enrollados. Lo van a enrollar de esta manera, es muy fácil. Simplemente van a coger su palillito y con la lana la van a empezar a enrollar por todo el palito de esta manera. Lo enrollan sin hacer muchos grumos, o si mejor dicho, sin enrollar en exceso. Simplemente es como una capa, una pequeña capa, así. Ustedes pueden decidir el largo antes de comenzar a enrollar, pero pues en este momento no tengo claro. Entonces decidí enrollar y utilizar la lana que se me vaya según el palito, el largo del palito. Simplemente lo enrollamos súper rápido. Bueno, y para finalizar, acá cuando lleguen a la punta van a apretar, o sea, van a dejar la hebra sin apretar así, y van a pasar la punta por el medio de ese ojal o de ese espacio que hemos dejado, y listo, así apretamos. Bueno, y una vez ya lo tengan enrollado, yo he utilizado unos 20 palitos de estos para este proyecto. Claro que eso depende también de lo que estén haciendo. Lo van a introducir en un recipiente con agua o lo van a meter directamente a su tanque. No sé cómo lo hagan, cómo les quede más fácil. Mientras pasa esto, van a precalentar el horno a 180 grados. Yo acá ya tengo esta lana que está ya mojadita, escurrida. La pongo en papel aluminio y la voy a enrollar de esta manera. Luego la voy a llevar al horno precalentado por aproximadamente unos 25 minutos. Bueno, y mientras rulos terminan de hornearse, entonces voy a darles una breve explicación de cómo se unen las piezas. Comenzamos primero con los bracitos. Vamos a dejar la parte de el comienzo o el final de las vueltas siempre van hacia atrás.
y nos ubicamos hacia la parte del frente. Vamos a ubicar los bracitos en paralelo. Aquí no hay mayor lío, simplemente lo vamos a ubicar y con ayuda de alfileres los sujetamos mientras es más fácil la unión. Vamos a enhebrar la hebra con la aguja lanera y acá se nos facilita ya que la cabeza aún no la hemos unido. Entonces comenzamos a coser el bracito desde la parte interna, tomando un punto tanto del brazo, este pasa hacia el centro, hacia la parte interna del cuerpo. Tengan mucho cuidado con los alfileres, no se vayan a pinchar. Aquí siempre teniendo en cuenta en donde los hemos colocado. Acá el resto de la hebra lo va a sacar por la parte de atrás. Y cada vez que hago la unión de las piezas que van en par, lo que hago es que cuando hago la unión de las piezas que van en par, siempre dejo las dos hebras. En este caso de los bracitos, acá lo que hago es hacerle un nudito para tener mayor seguridad de que no se van a soltar, y el resto lo metemos por dentro del cuerpo. Bueno, y para las patitas lo vamos a hacer igual. Vamos a poner acá en esta parte, recuerden, estas partes, tanto el comienzo como el fin, o van hacia la parte de abajo o hacia la parte de atrás de los tejidos, para que no se vea esa parte, no se vea ese resalto acá, y esto no se vería bien. Desde el anillo vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la vuelta número 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomamos desde la cabeza y acá vamos a pasar un punto en la piernita. Acá ustedes pueden utilizar una aguja que sea más larga, en este caso esta es la que tengo. Bueno, y ahora para la cabecita vamos a utilizar del mismo palo de brocheta. Vamos a ubicarla en el centro y vamos a ponerla en el sitio deseado. En este caso quiero que me quede un poco inclinada hacia adelante. Entonces vamos a tener que desde la parte trasera vamos a unir a ras, y de la parte interna o la parte de al frente vamos a tejerla una vuelta antes de la última vuelta, una vuelta antes, para que nos quede algo así. Entonces vamos a ponerle el palito de pincho o de brocheta, se lo vamos a ubicar. Listo, esto para que no se nos mueva durante el proceso y nos sea más fácil la unión. Van a sujetar y van a comenzar a agarrar punto de la cabeza y un punto del cuerpo de esta manera, por dentro, punto de la cabeza, punto del cuerpo. Acá nos dirigimos en horizontal, o sea al siguiente punto. No la vamos a pasar por encima, porque mire, si la pasamos por encima se nos van a comenzar a ver que van hacia arriba esas uniones, y eso no hace que se vea como muy estético. Entonces a la hora de unir es mejor que vayan hacia el lado. Y aquí para la parte del frente, como les dije, vamos a agarrar una vuelta antes de la última, o en la antepenúltima vuelta. Pasamos la hebra hacia la otra.
nuestro cuernito. Para el cuernito lo vamos a ubicar en esta parte. Bueno, por acá entonces luego de la unión así tenemos, y acá como pueden ver ya realicé la primera estrellita. Este es tejida, se teje directamente. Para eso vamos a utilizar 5 alfileres, cada alfiler representa un pico de la estrella, es una estrella de 5 picos como pueden ver. La van a ubicar en el sitio correspondiente y acá van a poner como referencia, cada alfiler representa una letra. Para poderla tejer mejor, cada alfiler representa una letra. El pico, o sea, la punta de la estrella que va hacia arriba, representa la letra A, B, C, D y E. De esta manera van a poner entonces una letra imaginaria en cada alfiler. Y ahora vamos a comenzar a tejer. Para eso he utilizado este color, este es un color como lila o entre lila y fucsia que he escogido para resaltar este detalle, y lo voy a tejer con este hilo fino. Ustedes pueden escoger, lo importante es que sea con un hilito bien fino para que les quede bien. Bueno, entonces van a pasar su aguja, la llevan hacia la letra A, la pasan por la letra A, la sacan de la letra, comenzamos en la letra A la letra C, de la letra C vamos a ir a la letra B. Listo, ya que la tenemos en la letra B, vamos a ir a la letra D. De la letra D volvemos hacia la letra A. Entonces tenemos un repaso: A hacia la letra C, C hacia la letra B, B hacia la letra D, D hacia la letra A, y en ese momento ahí vamos. De la letra A vamos a devolvernos hacia la letra D. De la letra D vamos a ir a la letra E. De la letra E vamos hacia la letra hacia la letra B. De la D a la B, y de la letra E pasamos hacia la letra E. Aquí ya quedó la primera vuelta. Ahora simplemente vamos a rellenar los espacios. Vamos a pasarlo y hacerlo varias veces hasta que veamos que quede de esta manera bien cerrado. Bueno, y entonces ya tenemos hechas las dos estrellitas. Ustedes pueden comenzar a jugar y hacerla en partes estratégicas donde ustedes quieran que se vea más lindo. En este caso yo hice acá en la parte de la colita, casi el ladito. Pueden empezar a jugar con combinaciones para darle un toque artístico, un toque único a sus amigurumis. Bueno, y ahora nos quedaría faltando la melena o el pelo. Para el pelo ya saqué del horno, lo dejé 25 minutos a 180 grados y estos ya están listos para desenrollar. Entonces vamos a desenrollar este pelito y mire cómo va quedando. Vamos a sacarlos, vamos a desenrollarlos.
Bueno, entonces acá ya terminé de desenrollar los palitos. Ahora vamos a comenzar a ponerlos en la cabeza. La idea es que nos vamos a guiar aquí con el cuerno en el centro de las orejas, y lo vamos a pasar por toda la cabeza. Se podría hacer directamente, pero yo lo voy a hacer primero con lana. Voy a crear el caminito por donde voy a agarrar los pelitos. Voy a iniciar introduciendo el gancho. Me ubico en el centro de la cabeza y voy a pasar la hebra. Voy a realizar aquí una cadena, y por donde salí ahí directamente voy nuevamente a introducir el gancho y voy a sacar hebra para realizar un punto deslizado. Nuevamente por donde saqué la hebra pasamos, siguiente, saco hebra y realizo un punto deslizado. Ya van a ver que al momento de ponerle el pelo ya será mucho más fácil y ustedes ya van a tener como esa guía, entonces va a ser mucho más cómodo trabajar. De igual manera el resultado será mucho mejor. Bueno, entonces ya ubicamos, digámosle, el caminito del pelo. Vamos a agarrar una hebra. Así yo voy a intercalar en diferentes colores. Como les dije, he utilizado diferentes matices, entonces voy a coger así para que se vea como un degradado lindo, o unos visos de pelito que se vean lindos, como unos rayitos. Donde lo pongo para que se vea desde acá, porque quiero que unos me queden más corticos. Entonces voy a agarrar los primeros, que lo voy a agarrar del primer punto acá, que me queden estos más corticos, así, y vamos a pasar el gancho en el primero que hicimos. Y con mucho cuidado hacemos lo siguiente: vamos pasándola de esta manera, que nos pasen todos los crespos al otro lado. Listo. Entonces dejamos los crespos cortos hacia un lado y así. Vamos a agarrar la siguiente nuevamente de A3. Yo voy a agarrar de A3. Ustedes quieren más, que les quede más crespitos, que quede más mechudito, lo pueden hacer. Vamos a dejar unos corticos hacia un lado y largos hacia el otro lado. Y vamos a pasar al siguiente. Aquí trato de abrirlo lo más que pueda, y podría hacer con los mismos deditos pasar. Y ya terminé de hacer la parte de acá del frente. Ahora hacia el lado de la espalda simplemente vamos a coger la mitad, así a la mitad, lo vamos a llevar a la mitad y lo vamos a pasar por los otros puntos a partir de aquí. Y miren, este ya es el resultado. Aquí lo llevé hasta la parte del cuello. Mire cómo se ve su cabellito, cómo le da un aspecto diferente, único y especial, mágico, con esos diferentes tonos. Espero que este tutorial te haya sido útil. ¿Cómo te pareció? Antes de despedirme, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis futuros contenidos. Dejen sus comentarios abajo y no olviden usar su hashtag tejiendo con Angeli Crochet. Entonces nos vemos en una próxima ocasión y chao.